¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un maravilloso día, chicos, porque miren, el día de hoy tenemos un video bastante poderoso. Hoy toca actualizar un video que he subido en mi canal, creo que hace un par de años, y tocaba actualizar pues hace bastante, chicos, y estamos hablando de todos los métodos o todas las maneras de obtener fichas Jackpot en MGG actualmente en pleno 2022. Un video que tenía que actualizar porque en ese video, pues aparte de que están todos los métodos que siguen siendo actualmente, bueno, en realidad algunos de ellos han desaparecido por una actualización que ocurrió en el NGG de PC, vamos a decirle de computadora. Entonces hoy hablaremos de los métodos actuales, de los métodos actuales, y obviamente les daré a conocer técnicamente como una pequeña guía de cuál es la mejor manera de obtenerlos. Así que, ¿qué tal si comenzamos desde ya? Porque en realidad son bastante de métodos. Actualmente existen 13 métodos de obtener fichas Jackpot en el juego. Así que vamos con la primera, y obviamente algunas serán obvias y otras en realidad no. La primera, chicos, es obviamente mediante la campaña. Hay campañas donde tú completas ciertas fases y estas te otorgan como recompensa exclusiva fichas Jackpot. Por lo menos, vamos a hablar de todas para aquellos que son nuevos jugadores. En la primera división, la llamada Alfa, en la parte número 4, si tú la completas, obtienes 5 fichas Jackpot. Luego, si pasas a la siguiente división, la llamada Beta, en la parte número 3, al completarla son 10 fichas Jackpot de recompensa. Siguiente división, la Delta. En la parte número 4 tendremos 15 fichas Jackpot como recompensa. Siguiente división, la Omega, parte número 1. Ahí apenas al iniciar tendremos 25 fichas Jackpot al completar esa parte de campaña. En la división Mega, la siguiente, en la sección o parte número 6, tendremos 50 fichas Jackpot como recompensa. Y en la última división, en la Giga, en la misma parte, la número 6, tendremos 75 fichas Jackpot como recompensa. Para aquellos jugadores que aún no han completado la campaña, no conocen las recompensas de las divisiones porque no han pasado de división para poder ver la recompensa, aquí tienen la parte de campaña. Otros métodos, chicos, que contaría como segundo, tercero y cuarto sería el segundo, digamos, el challenge. Aquella escalera de 100 batallas que te otorga al final muchas fichas reto. Bueno, hay algunas de estas que te traen como recompensa pues 10 fichas Jackpot. No lo son todas porque obviamente por experiencia y por estadística se dice, sino que casi siempre pues una te otorga 10 fichas Jackpot en alguna batalla, que si en la número 10, en la 20, en la 30, incluso por allí por la batalla número 40. Luego tenemos el tercer método, que es el llamado Experiment, ese evento PvE del centro que ya en esa te pide algo en requisitos, que si jugar con mutante específico, genes o tal cosa. Bueno, allí pasa lo mismo, no son todos los Experiment que te dan fichas Jackpot, pero la mayoría lo hacen. Te traen en la batalla 10, en la recompensa número 20, otras 10 fichas Jackpot o incluso 15 se ha visto, pero mayormente son 10 fichas Jackpot que te incluye esta. El cuarto método, chicos, tenemos otro PvE, el cual es el Raid o la incursión. Ya saben, técnicamente el PvE más difícil de todos, que son 200 o 300 batallas, que el nivel es exaltante. Y bueno, aquí hay como recompensas en ciertas partecitas, batalla 40, 60, depende de esa incursión. Obviamente podremos obtener fichas Jackpot. Cualquier cosa yo les estoy mostrando una imagen de las recompensas de algunos de estos eventos de incursión para tener un mínimo ejemplo. Chicos, el quinto método es uno de los también, digamos, más conocidos y más sencillos. Porque si nos vamos a lo que es el PvP, chicos, sí, el PvP es un método de obtener fichas Jackpot. Ya saben que cada temporada dura 2 semanas y podemos obtener 5 fichas Jackpot apenas al completar la primera liga. O sea, estando en el mismo 50%, perdón, ahí mismo pues puedes obtener lo que son 5 fichas Jackpot pues cada 2 semanas. Un método súper sencillo porque nada más te requiere hacer pues tus 5 combatitos, entrar en el porcentaje técnicamente más genérico de todos y bueno, obtienes 5 fichas Jackpot cada 2 semanas, lo cual no es rentable pero cuenta.
En el método número 6 tenemos uno de los más importantes debido a su facilidad y bueno, apoyo al juego. Y estamos hablando de los anuncios mediante el celular, chicos, que podemos ver anuncios mediante nuestro móvil. Allí, como ven, en la esquina superior, siempre que entras al juego, va a salir el icono de una ficha jackpot que dice free, que técnicamente allí tú cliqueas y te enviará a ver tu anuncio. Cualquier anuncio de algún juguete, de alguna página, hasta incluso ahí, como están viendo, anuncios de páginas para ver Dragon Ball Super. Entonces, lo cual está chido. Tú terminas de ver tu anuncio y allí te saldrá pues la recompensa de que obtienes una ficha jackpot. Antes esto se podía hacer muchas veces al día, unas 7, 8 o 10 veces incluso, pero actualmente se ha limitado a 5 veces por cada 24 horas. Entonces allí tienen 5 fichas diarias que pueden llegar a obtener. Cualquier cosa, chicos, si no les sale esto, puede ser de vez en cuando o por conexión o por región. Así que si no les sale, les intento probar un VPN. Aunque tengan cuidado, cuando usan VPN, depende del país que les caiga la dirección IP del VPN, los anuncios pueden llegar a ser bastante raritos. Chicos, vamos ahora al séptimo método. Ya aquí vamos a pasar a los métodos que digamos que son poderosos. Ya pasamos por PvP, ya pasamos por anuncio y ahora estamos hablando del agujero negro. Así es, chicos, en el agujero negro hay recetas que te otorgan fichas jackpot. Ojo, no extra. Estamos hablando de recetas que te dan fichas jackpot en el agujero negro, el cual existe en simplemente combinar productos básicos de 3 o 4 o 5 veces. ¿A qué me refiero? A que el método técnicamente es usar o 3 medikits o 4 medikits o 5 medikits medianos. Ojo, esto también funciona con medikits grandes, funciona con mutosterona mediana, mutosterona grande, funciona con tarros de experiencia, latas de experiencia, pero obviamente el método recomendado es el de usar los medikits medianos, ya que por eso ustedes ven que tantas personas tienen laboratorios médicos en su terraza, ya que se colocan en el agujero negro a fabricar estos medikits y obtienen una ficha jackpot de pequeña probabilidad, porque esta receta te trae estrellas de bronce, todos los poderes del juego, orbes niveles 1, orbes niveles 2, depende de la combinación que tú hagas y eso. Así que no es 100% que te va a dar fichas jackpot, pero es el método, uno de los únicos métodos que te da, la única receta que te da fichas jackpot en el agujero negro, pero que varía en los mismos productos. Pero me preguntarán aquí, Manuel Ewe, pero es mejor usar 3 medikits, 4 medikits o 5 medikits medianos. Pues aquí va mi consejo. Yo les recomiendo 5 medikits. ¿Por qué? Porque esta te da una de las mayores recompensas en cantidad de estrellas de bronce, los medikits grandes, orbes nivel 1, orbes nivel 2, lo cual te lo sigue dando usar 4 medikits o 3 medikits. Pero ¿qué pasa? Que el de 5 medikits te lo da más frecuente y el dato. Usar 5 medikits mediano te da la pequeña posibilidad de que te da un orbe especial de nivel 1. Obviamente esto cae como en 1 en cada 5000 medikits o algo así por el estilo, pero es un dato que deberían de saber para que digan que cuál es mejor usar, 3, 4 o 5. Obviamente si eres nuevo jugador y no cuentas con tantos laboratorios médicos, pues te recomiendo usar la de 3, ya que no importa la cantidad, tiene la misma posibilidad de que te bote la ficha jackpot. En el agujero negro siempre es la misma posibilidad de botar ciertos objetos, así que si eres nuevo jugador, no cuentas con laboratorios, usa de A3. Si ya eres un jugador bastante experimentado, con bastantes laboratorios, pues de A5 medikits es la mejor opción. Ahora pasamos al octavo método, chicos, que es allí mismo en el agujero negro. Pero ahora estamos hablando del extra. Ya saben que técnicamente en el juego cada 7 días llega lo que es el extra en el agujero negro de las fichas jackpot. Pueden durar un día, 16 horas, un día con 12 horas, pueden durar bastante. Técnicamente su tiempo de llegar al juego es cada 7 días. Así que ya, chicos, les recuerdo que aquí en las tarjetas les dejaré un video de cómo sacar los extras en el agujero negro. Ahí les tengo una guía de que cada cosa, qué receta, qué combinación tiene el porcentaje de botarte el extra, no importa cuál sea el extra. Les sugiero ver el video. Obviamente, chicos, ¿qué significa agujero negro, recompensa extra? Que tú puedes hacer cualquier receta en el juego. O sea, tú te pones a hacer lo que quieras. Estrellas, orbes o en el agujero negro y tienes una pequeña posibilidad, una pequeña suerte de que te bote esa recompensa, como lo dice la misma palabra, de extra.
Así que en el video de cómo sacar los extras les digo qué guía pueden usar. Aunque obviamente esto se aprovecha, chicos, la gente lo aprovecha es cuando llegan estos extras y empiezan a gastar de a 5 medikits para obtener esas fichas. Chicos, luego tenemos noveno método, y es la tienda del juego. Hay ocasiones que en la tienda del juego pues llegan fichas Jackpot en paquetes, sean tanto a dinero real, que allí llegan pues paquetes con mutantes, paquetes con oro, paquetes con ciertos productos, que estos son los paquetes a dinero real, que te pueden contener fichas Jackpot apoyado de otros objetos, aunque también individualmente han llegado a costar dinero real solamente las fichas Jackpot. Y allí mismo, en el mismo noveno método, tenemos en la misma tienda, pero por oro. Hay una famosa oferta que se compra bastante, que es la de obtener 100 fichas Jackpot por 400 de oro. Esta se puede comprar 2 veces y técnicamente esta oferta llega cada 3 meses o cada 3 meses y medio al juego. Una oferta bastante famosa para aquellos jugadores que no tienen tiempo para estar en el agujero negro ni nada por el estilo. Bastante famosa. Pasamos al 10º método, chicos, y es reclamar los regalos mediante la página de MGG. ¿Qué hacen? Esto ya lo pueden hacer mediante el móvil, en el modo sitio de escritorio o en su computadora para más comodidad. MGG publica siempre unos posts en Facebook en el cual traen unos links de regalo. No todos traen fichas Jackpot, pero cada uno de ellos puede tener la suerte de tocar una recompensa de 5 fichas Jackpot. Por lo menos hace 3 semanas, hablando del video de hoy, se otorgó una recompensa, creo que de 20 o 30 fichas Jackpot. No recuerdo, lo cual está genial. Así que no olviden reclamar esas líneas. Ya vamos ahora a otros métodos, chicos. En el número 11 tenemos los bingos, ya que obviamente, como ustedes saben, en los bingos hay recompensas de que si completas una línea puedes obtener fichas Jackpot. Un método bastante obvio, pero que obviamente tendría que resaltar como método de esto. En el método número 12, chicos, es uno bastante pequeñito, pero que habría que notarlo. Y estamos hablando de las cajitas especiales de aniversario y Navidad. Ya saben, chicos, esas cajas que cuestan 30 de oro cuando llega un evento de aniversario, que duran 14 días, o en un evento de Navidad, que también por 14 días llegan unas cajas especiales, en el cual casi siempre en una de estas cajas pues se obtienen fichas Jackpot en una de ellas. Por lo menos en este último evento de aniversario no vimos presente esas fichas Jackpot, lo cual en Navidad pues las podemos ver. Y el último método, chicos, el cual sería no el más recomendable, aunque no es que sea recomendable, es uno que ocurre cada 25 niveles y es el llamado Misiones del Mutants Madness. Aquí cuando tú subes de nivel, cada 25 niveles hasta la fama número 200, te dan como recompensa fichas Jackpot. A eso se le llama Misiones del Mutant Madness. Tú subes cada 25 niveles, no recuerdo desde qué nivel, pero hasta el nivel 200 es que te aparece pues dicha misión. Ya, estos serían los 13 métodos, chicos, pero creo que hay un 14 y es mediante las misiones de reto. Ya saben que hay unas misiones especiales de reto que he olvidado mencionar, que te pueden llegar a obtener fichas Jackpot. Muy rara vez se ven, pero hay alguna que sí, una vez al año que te otorga, así que no estaría de más mencionarlo. Así que bueno, chicos, esto han sido todos los métodos. Ya saben que lo mejor siempre es optar por el agujero negro, como les he dicho, y los anuncios del celular. Técnicamente lo que es agujero negro con los anuncios del celular pues te aseguran siempre obtener bastantes fichas Jackpot. Y obviamente aquí les acabo de explicar todos los métodos y ya ustedes ven como su comodidad para reunir esas fichas Jackpot, tanto para girar en el Lucky Slot o para girar en los descuentos del Mutant Madness o para intercambiar mutantes, que obviamente es lo que están yendo principalmente pues todos los jugadores. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción, se agradece un montón por toda esta explicación. Ya cualquier cosa dejen en los comentarios qué siguiente video quisieran ver de todos los métodos de cierto producto. Pero les recuerdo que ya tengo video de todos los métodos de obtener fichas reto, de cómo obtener fichas de reactor, de cómo obtener mutosterona y muchas cositas más. Así que no olviden pues colocar ahí mismo en YouTube Manuel Ewe fichas de reactor o Manuel Ewe fichas reto y les saldrá sin problemas. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch.
he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.